Hoy vamos a ver un tema muy importante para las instalaciones eléctricas. Todos los que nos dedicamos a este ramo o hacemos alguna actividad relacionada con este ramo, es muy importante saber de dónde viene la energía eléctrica. Desde que estamos en la secundaria se nos explica el origen de la energía eléctrica, se nos habla de Tales de Mileto, se nos habla de Nikola Tesla, de Edison. Ellos son personajes que ayudaron a que tengamos hoy las facilidades que tenemos. Cuán importante es este tema que miren cómo estamos dando clases ahorita en la actualidad en medio de un problema de salud más mundial y estamos aprovechando este fluido eléctrico para, para dar una clase desde la comodidad del hogar y ustedes poderla escuchar desde la comodidad de sus lugares. Bueno, cuando nosotros nos llega la electricidad, porque es un fluido, nos llega a nuestra casa, a nuestro negocio, a nuestra industria, pues es importante saber cómo se genera esa electricidad. Existen 7 formas de generación de energía. Voy a usar yo una muy elocuente aquí que es la de la hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque es una de las más fáciles de explicar porque se entiende más fácil. Nosotros regularmente para hacer una hidroeléctrica necesitamos donde haya un río caudaloso, necesitamos hacer un tapón y poner una represa, de ahí su nombre, poner una represa para contener el agua y que la energía cinética que trae esa agua, pues pararla y hacer la energía estática que esté lista para cuando nosotros la necesitemos pueda generar. Lo que hacemos, aquí podemos ver nosotros que tenemos una, una represa que es este caso, esto que ven aquí, ¿verdad? Es una represa, esta represa está conteniendo el agua. Nosotros usamos una canalización a través de unos túneles que se diseñan en la parte inferior de la represa y que alimentan a la casa de máquinas. Ese túnel es un túnel que está diseñado por ingenieros civiles, donde se diseña el diámetro, la inclinación, la longitud, todo para que la velocidad del agua que va por ese túnel y que esté filtrada el agua, ¿verdad? Porque esa agua llega a un cuadro de válvulas y posteriormente a los álabes de una turbina, Francis o Pelton. Y esa agua, entonces, esa turbina tiene acoplada a su eje un generador, ¿verdad? Entonces, eh, si viene una piedrita, por ejemplo, en esa agua, pues si llegara esa piedrita a la válvula o a los álabes de la turbina, pues se convertiría en una bala y dañaría una turbina, sacaría servicio a todo el sistema y eso es muy costoso, ¿no? Entenderán que ese tipo de equipos pues se tienen que mandar fabricar, no son equipos que se vendan en el Oxxo. Entonces, la máquina que se utiliza aquí es una máquina síncrona. Nosotros conocemos las máquinas síncronas porque su característica es de que la velocidad del flujo del rotor y la velocidad del flujo del estator son iguales. De hecho, se enclavan las dos. Los dos flujos se enclavan, entonces es, es la misma velocidad. Entonces, su principal característica es que la velocidad es constante, la velocidad de sincronía. Entonces, eso me ayuda a mí para que la frecuencia de la generación sea constante y que a mis usuarios les llegue la frecuencia de 60 Hz, que es el caso de México o de América. En Europa y en Asia usan 50 en algunos países, pero aquí es 60 Hz. Entonces nosotros debemos procurar que siempre lleguen 60 Hz, si no estaremos viendo pues lámparas parpadeando, computadoras que no entienden qué les está llegando, el control numérico no funcionaría, o sea,
lleva muchos problemas el hecho de que no logremos una frecuencia constante. De hecho, está regulada en un tema que vamos a ver más adelante que se llama el código red. El código red es la nueva legislación para el uso de energía eléctrica en el país. Este código todavía no está, ya está en vigencia, pero está en una segunda revisión con esta nueva administración. Entonces, este código red es importante que lo vayan conociendo. Son 173 páginas, de las cuales, no se asusten, de las cuales a lo mejor 6 páginas corresponden a los usuarios. El resto es para los generadores. Nosotros no somos generadores, nosotros somos usuarios. Entonces, valdría la pena que le dieran una buena revisada al código red. Entonces, estas máquinas síncronas requieren de excitación para poder lograr eso que digo yo que el rotor y el estator se enclaven, requiero de una excitación y regularmente traen aquí arriba otro generador montado en el mismo eje. Este generador es un generador síncrono. Eh, este, eh, esto excita al generador, pero como este generador de corriente directa también necesita excitación, pues este ya se tiene que excitar con un banco de baterías. Bien, estos equipos, su voltaje de operación o su voltaje de generación es 13.8 kV, o sea, generan 13.800 voltios. Como ese voltaje está muy lejos, entonces yo necesito elevarlo para poderlo llevar a la ciudad. Eh, Tengo yo aquí escrito, y ustedes se preguntarán por qué no explico las otros sistemas. Le voy a dar una explicada rápida. La hidroeléctrica ya la entendimos, pues es nada más cómo cambia la energía cinética del agua al entrar en movimiento, mueve las turbinas y genera. Pero también tengo yo la termoeléctrica. Bueno, ejemplos de hidroeléctrica hay muchos. Nayarit, por ejemplo, tiene Aguamilpa, en Jalisco hay muy buenas presas, en Sinaloa hay muchas presas, y una de las más representativas del país es Chicoacén en Chiapas, en Malpaso, en el sumidero, se llama el cañón del sumidero. Ahí hay una presa de mucha capacidad, nosotros la medimos por la capacidad de generación. La termoeléctrica, pues, es aquella que necesita calor para a hervir el agua, convertirla en vapor, ese vapor hacerlo vapor saturado y ese vapor saturado hacerlo circular a través de turbinas y esas turbinas tienen acopladas a su eje generadores y toda la demás historia es la misma. Ejemplos de termoeléctrica aquí en la región, pues está Rosarito, es una termoeléctrica de ciclo combinado, utiliza gas natural y utiliza eh, combustóleo también y autoabastece la energía térmica que sale de ahí. La geotérmica no hay muchas en el país, pero nosotros tenemos la suerte que aquí en Mexicali tenemos eh, una geotérmica muy grande, la más grande del país, que se llama Cerro Prieto. Esta, ¿cómo funciona? Se perfora como en el subsuelo de Mexicali, hay unos mantos freáticos, hay agua hirviendo abajo y emana vapor. Lo que hacemos es perforamos a poca profundidad, perforamos pozos y esos pozos emana vapor. Ese vapor se, se toma con tuberías, se lleva a una casa de máquinas. En esa casa de máquinas se satura, hay unas turbinas que mueven y ya todo lo demás es la misma historia. La núcleo eléctrica en México solo hay una que se llama Laguna Verde, está en Veracruz. Esta nucleoeléctrica tiene 2 unidades y no se han hecho más. Está sumamente regulado la cuestión nuclear en el mundo por, por especialmente un país que tiene intereses muy fuertes en que no se desarrolle lo nuclear por cuestiones armamenticias, pero también porque es la energía más barata que hay, ¿no? O sea, yo soy un ferviente admirador de la energía nuclear, no me toca a mí defenderla, pero yo les puedo asegurar que la energía nuclear es lo más eficiente y más
barato que pueda haber, porque es muy caro construir, pero una vez que se hace, pues no requiere de mayor inversión, no hay un combustible que estén teniendo que pagar a diario yo, como puede ser el gas natural, o puede ser el combustóleo, o puede ser eh, cualquier producto que utilice yo para generar energía. No más que está regulado, no hay mucha forma de ganar esa pelea. Está la energía eólica, también aquí en Baja California nosotros tenemos lo que es la rumorosa, una serie de ventiladores, le dicen algunos, pero son generadores eólicos, más o menos están estandarizados. Un generador eólico debe de generar más o menos 2.5 megawatts, y su costo, por si les interesa saber, más o menos debe costar 2.5 millones de dólares, ¿verdad? cada, cada equipo, cada generador. Eso incluye toda la infraestructura, la elevación, los cables, transformadores, todo. ¿Cómo funciona? Pues el viento mueve, hay un mapa de vientos en el país, es como si fuera un mapa de sismos, por ejemplo, pero hay un mapa de vientos. Ese mapa de vientos se consulta, y donde está la zona donde fluye con mayor fuerza el viento es donde se recomienda instalar. Es el caso de la ventosa en Oaxaca, y el caso de la rumorosa en Baja California. Estos equipos, pues ya saben que son unos equipos que tienen un generador, y ese generador tiene un eje, y aquí van las alas, ¿no? Y esto se monta en una torre muy grande. Cuando esto se mueve, esto genera y se baja el conductor, y abajo se instala un transformador que convierte el voltaje de generación en 13.8 y ya se lleva a la subestación elevada. La maremotriz no hay en México que yo conozca. Es un sistema que utiliza unas turbinas flotantes que están en las orillas de lugares donde hay mucho oleaje, y estas se mueven con las olas y hacen que se mueva la turbina. Esa turbina está generando y manda, y otra vez se eleva, y bla, bla. Creo que en Europa es donde hay de estos, nosotros no tenemos. Y por último, la solar, que está ahorita muy, muy de moda, puesto que ha avanzado mucho la ciencia en cuanto a lo químico de los paneles. Se utiliza mucho porque es más barato generar energía eléctrica en tu hogar, por ejemplo, por medios solares, que comprarla al suministrador. Eh, Estos equipos no son muy eficientes, son de las máquinas más ineficientes que hay, pero aún así, siendo tan ineficientes, es costeable tenerlo instalado. Es decir, los primeros paneles andaban al 11% de eficiencia, y ahorita ya hay paneles solares de 30% de eficiencia, que es muy alto para un panel. Y son muy utilizados, y aquí Baja California es uno de los puntos donde mejor incidencia solar hay. Hay un mapa de soles también, a propósito, así como hay un mapa de vientos, y aquí en Baja California es un buen punto para generar, eh, sobre todo todos los que tengan en hogares la tarifa DAC, que quiere decir tarifa de alto consumo. Es muy recomendable que instalen celdas solares. Pero esa es otra clase que vamos a dar también aquí por estos medios, que les pido que estén atentos, va a estar muy buena. Bueno, pues entonces, ya que generamos en 13.8, hay que elevar. Estas subestaciones, para elevarlas, se llaman subestaciones elevadoras. Y esta subestación se llama así porque eleva el voltaje de generación de 13.8 kV a 230, ¿ok? A 230,000 voltios. Esta subestación que ven ustedes aquí, nosotros le llamamos subestación eh, de, de alto perfil. Cuando ustedes vean una subestación de Comisión Federal de Electricidad que está hecha con ángulos de acero galvanizados, y que tienen mucho intrincado para que sea una estructura muy fuerte, es lo que nosotros le llamamos una subestación de alto perfil. Nosotros, los particulares, hacemos subestaciones iguales, pero de bajo perfil. En vez de hacer toda esta estructura, nosotros hacemos con PTR. Es algo mucho menos fuerte, voy a decir así, pero
más estético. No necesitamos tanta seguridad nosotros como Comisión Federal. Ellos sí requieren garantizar por mucho tiempo la conectividad. Bueno, entonces este transformador que ven ustedes aquí me va a transformar a mí la energía de 13,800 a 230,000 voltios. Una vez que lo elevo, yo necesito llevarlo a la ciudad. Para llevarlo a la ciudad hago uso de las torres de transmisión, que son las torres que ustedes ven cuando van en la carretera, otra vez, de ángulo, de acero galvanizado, todo lo que ya les expliqué, porque estructuralmente aguantan mucho esas torres. ¿Para qué? Para que la distancia interpostal sea lo más grande posible y use la menos cantidad de torres. Entonces, porque el hecho de que yo separe mucho las torres me obliga a mí a que mi conductor baje demasiado. Y en los cálculos que hacemos para diseñar las líneas de transmisión, nosotros en mi área, ese espacio que hay entre la línea recta, haces una parábola entre la línea recta que debería tener el cable y el foco de la parábola se llama catenaria. Yo debo buscar que la catenaria sea lo menos posible para que no cuelgue, porque esos conductores son de aluminio con alma de acero. Entonces, cuando existen cambios de temperatura, imaginen ustedes una línea que va de Mexicali a Tijuana, donde las temperaturas pueden llegar a 50 grados en el desierto, pues la línea se va a dilatar y puede bajar demasiado y provocar un accidente entonces por eso se diseñan esas líneas. Entonces van a notar ustedes que regularmente van eh, eh, tres conductores en esas líneas, no cuatro. ¿Por qué tres? Porque la transmisión de estos equipos es en delta. O sea, tienes nada más fase, fase, fase. No ocupas neutro. ¿Por qué? Porque nadie te va a comprar voltaje de neutro ahí. Sería un hilo que estás desperdiciando. Entonces, entre más alto sea este voltaje de transmisión, menor será el calibre de este conductor, ¿sí? Por la ley de Ohm, ¿verdad? Acuérdense ustedes que a igualdad de potencias, ¿sí? Entre mayor es el voltaje, menor es la corriente. Entonces, quien determina el calibre del conductor es la corriente. Entonces, yo necesito tener una corriente lo más baja posible para que el calibre del conductor sea lo más chico posible. Y entonces eso me ayuda a tener menos peso en las torres, ya todo lo que ya dije. Noten ustedes que en la parte superior de la torre van a ver un hilo, en la parte superior aquí, un hilo de cobre desnudo, ¿sí? Ese hilo de cobre desnudo se llama hilo de guarda. Y sirve para proteger a los conductores de una descarga atmosférica. En cada una de las torres debe de ir aterrizado ese hilo. Por eso no les extrañe que a veces haya vandalismos en las torres, porque la gente que sabe que hay un hilo de cobre ahí, se lo cortan, un hilo de calibre 2 o un 0, lo cortan y pues cada kilo vale 100 pesos, ¿no? Entonces les conviene. Entonces, esta etapa que está aquí se llama transmisión. Es la etapa de transmisión. Aquí hay hay clientes, perdón, que se conectan aquí a este nivel de tensión, a 230. En Mexicali está la siderúrgica, está Thompson, la papelera. Aquí en Tijuana está Toyota, donde hacen las Tacomas. Eh, eh, Hay usuarios que se conectan aquí y tienen una tarifa en alta tensión, nivel transmisión, que es 10% más barata de la que siga, que ahorita vamos a hablar de ella. Cuando llegamos a la ciudad, nosotros necesitamos bajar ese voltaje porque no todos los clientes no todos se conectan ahí. Entonces ofrecemos un segundo voltaje. Ese segundo voltaje se hace a través de una subestación, ¿sí?
reductora. Y esta subestación reduce de 230 kV, que es el voltaje en el que vienen las líneas, a 115 kV o 69 kV. Hay de las dos. Depende del transformador que haya instalado CFE ahí. Entonces, este voltaje se transmite a través de unas torres que están en las ciudades ya. Ustedes las pueden ver, estas torres que son esos postes troncocónicos que están por la ciudad, o los postes de madera de 70 pies que están en la ciudad. Esos postes que ustedes ven muy altos son de 69,000 voltios o 115, depende. Entonces ahí se transmite también, y también llevan su hilo de guarda, ¿eh? Porque están tan altos que también hay incidencia de rayos y de descargas atmosféricas. Lo que determina la importancia de ese conductor es el nivel isoceráunico, que es la incidencia que hay de rayos en la ciudad. Aquí en Baja California el nivel isoceráunico es muy bajo, pero si van a Guadalajara o Monterrey, otras ciudades donde hay mucha incidencia de rayos, es muy importante el hilo de guarda. Si, si, si por algún motivo algún día han escuchado ustedes que cuando van por el desierto o por la carretera y ven que los conductores de las torres de alta tensión están como iluminados, como si fueran fosforescentes, voy a decirlo así, no es que se estén quemando, es un asunto que se llama efecto corona. Y el efecto corona no es otra cosa más que cuando tienes tú el conductor, está lleno de alambres que forman el cable, ¿sí? Y en la parte interior del cable tenemos acero, ¿sí? Por eso se llama ASCR, ¿verdad? Aluminio con alma de acero. En la parte en la parte exterior del conductor, se desprenden electrocitos, ¿sí? Fotones, y esos hacen que se vea como que está iluminada. Se llama efecto corona. Y hay otra, también zumban, no se asusten, también zumban porque como todos estos son alambres que están entre ellos, pues hay un efecto inductivo ahí que los hace que se quieran separar, y eso hace que vibren y por eso zumban. ¿Ok? No es nada anormal. Cuando llegan, esta etapa de aquí se llama, se llama subtransmisión. Y llegamos a una subestación reductora, otra. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo clientes, aquí hay muchos clientes que se conectan. Plantas, sobre todo las FESP, edificios de importancia, como por ejemplo aquí está Prime Wheel, aquí está Thomson, aquí está eh, Tencho, hay muchas empresas que se conectan a estos niveles de voltaje. Es 10% más barato que el que sigue, pero 10% más caro que el de alta tensión. Más o menos, más para que se una idea qué determina. ¿Qué determina? Que después de eso tengo yo otra subestación que se llama subestación reductora, ¿sí? Que convierte los 69,000 voltios o 115, depende que lleguen, a 13,2 kV. Entonces, esto quiere decir que yo ya tengo el voltaje para hacer la distribución. Esta etapa de aquí se llama distribución en toda la ciudad, ¿sí? Distribución. Yo la puedo distribuir. ¿Cuáles son estos? Los postes de concreto que están en toda la ciudad, que llevan tres, tres aisladores arriba, y llevan tres conductores en forma horizontal. Eso nos va a identificar a nosotros que son los de media tensión, ¿no? Hoy te voy a explicar qué quiere decir eso. Entonces, si son los de media tensión, ya puedo yo distribuir. Aquí está el 70% de los usuarios de CFE en este nivel. Aquí están los Oxxos, farmacias, carnicerías,
edificios, centros comerciales, escuelas, todo está conectado a este nivel. Aquí el nivel puede ser las tarifas horarias en media tensión o las tarifas ordinarias en media tensión. Después de eso, necesito otra subestación reductora, la última. ¿Sí? Esta subestación reductora convierte de 13.2 kV a 220, 127. ¿Sí? Aquí ya puedo conectar viviendas, un edificio pequeño, ya cosas más pequeñas, ¿no? Entonces, aquí, después de que yo tengo este transformador, yo convierto de 13.2 a 220, 127. Si yo agarro de A a B, hay 220. De B a C, hay 220. De A a C, hay 220. Pero de A N, B a N y C a N, 127. Por eso aquí pueden ver ustedes que yo tengo dos hilos para suministrar a la casita esta. Pero puede haber casas que tengan 220 de suministro, o sea, fase y neutro. O 240, depende del voltaje que me surta CFE, pero los niveles son eso. Entonces, a esta etapa se le llama consumo. Bien, entonces, solo me falta decir que la primera etapa se llama generación, para lo cual la voy a identificar yo como generación. ¿Sí? Posteriormente tengo transmisión, subtransmisión, no se les olviden las etapas, distribución y por último, consumo. Muy bien. Entonces, si ustedes pueden ver, voy a poner por un instante la imagen completa solo para que la vean. ¿Sí? Podrán ver que están las etapas diferentes. Entonces, aquí está generación, transmisión, distribución, perdón, subtransmisión, distribución y consumo. Voy a hacer un apunte aquí. Resulta que es para mí muy importante que sepan los niveles de tensión. De 0 a 1000 voltios se llama baja tensión. ¿Okay? Luego de 1000 voltios a 34.5 se llama media tensión. Y luego de 35 a 115 kV es alta tensión, nivel subtransmisión. Y por último, de 115 en adelante, entendiendo por adelante 230, 480 mil voltios y 500 mil voltios, se llama alta tensión, nivel transmisión. Voltajes son los que vamos a utilizar. Cuando menciono 500 kV es porque en los últimos años ha habido unas licitaciones para hacer unas líneas en alta tensión en este nivel de acá, hacer unas líneas de transmisión en 500,000 voltios de corriente directa. Es el plan de hacer uno de Hermosillo a Mexicali, porque nosotros somos una isla eléctricamente. Baja California no está conectado con el resto del país. Entonces, se paró esa licitación, no sé qué vaya a parar, pero, pero estamos esperando que pueda haber una conexión. Hay otro asunto que también deben saber ustedes, que México y Estados Unidos tenemos un convenio de compraventa de energía, y ese convenio se llama el WEC. Nosotros estamos diario comprando la energía de Estados Unidos y vendiendo la energía. Nosotros diariamente, aquí en Tijuana hay una torre, precisamente en la colonia Las Torres, por ahí cruza una línea de transmisión que va hacia Estados Unidos. Y en la Rosita, en Mexicali, van otras dos líneas que sirven de interconexión entre México y Estados Unidos. Y hay una bolsa
de mercado, de valores, una bolsa de mercado de energía, donde se pacta el kilowatt hora diario. Ahí se está comprando y vendiendo diario. Ya se va a hacer en todo el país con el código red. Por eso los ingenieros de Baja California están yendo a México, porque son los que ya tienen muchos años comprando y para México es novedad. Entonces, este sistema, nosotros más o menos le compramos a ellos 800 megawatts y le vendemos 400 megawatts diarios. Es el intercambio que hay con ellos. Las horas no se las puedo decir porque no tengo ese dato, pero en el CENACE están esos datos, ¿no? El CENACE es el Centro Nacional de Control de Energía. Pues muy bien, entonces esto es todo lo que vamos a explicar por hoy. Esperen una clase más que vamos a hablar sobre las normas y especificaciones. Muchas gracias.